un proyecto que surgió de un seminario al que fui invitado por la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela, la coordinación de investigación a cargo de Yaritza Medina, quien está presente y te agradezco, Yaritza, esa invitación y desde luego agradezco a todos los participantes en el seminario, algunos de los cuales están aquí. Hoy lamentablemente no podemos contar con la presencia de un querido también compañero, este, quien lamentablemente no, nuestro compañero José Gregorio, lamentablemente su hermana falleció el día de ayer en un accidente. Mandamos nuestras más sinceras condolencias a Gregorio y pues porque también hay que compartir también el dolor, ¿verdad? Entonces, la alegría también hay que compartirla y esa es una gran alegría, iniciar este proyecto que tiene como interés encontrar una estrategia de conocimiento de esa diversidad teatral, escénica de Latinoamérica, de este continente, al que nuestro querido Gabriel Restrepo le llama Améfrica, ¿verdad? En lugar de América. Y pues le doy también, en ese sentido, le doy la bienvenida con mucho cariño a un gran amigo del que me siento muy honrado, ¿no? De tener su amistad, porque además de su calidad humana, pues es un personaje que ilumina, un personaje que ayuda a, pues a ver la realidad de una manera más amplia, ¿no? Más clara y en todas sus vertientes, ¿no? Con su luz, con su oscuridad. Por eso es que ha titulado a su charla, ¿no? Améfrica Latina y Ladina, ¿no? Tránsito del dolor, del amor al dolor. Gabriel, pues, es sociólogo, poeta, como ustedes ya saben, ¿no? Sociólogo, poeta, un escritor de innumerables libros, pero sobre todo, sí, es alguien que tiene iniciativas verdaderamente transgresoras, ¿no? Transgresoras para modificar esa visión que muchas veces nos limita en nuestra capacidad, sobre todo de compartir nuestra humanidad plena. Entonces, Gabriel, pues yo te doy la bienvenida. Yo sé que he querido que este proyecto de la Cátedra Latinoamericana en Transteatrología se inicie precisamente con tu charla para poder eh, ver de otra manera, ¿no? Esto que es esa realidad de este continente, en donde la mayoría de nosotros, pues, lo vive haciendo teatro, trabajando en la escena, ya sea en la creación, en la investigación, en la docencia, pero todos estamos de alguna manera vinculados con el arte escénico, ¿no? Con el que tú, por supuesto, también estás conectado. Te doy la bienvenida, te agradezco mucho tu participación en esta cátedra, con esta conferencia inaugural, y reitero el agradecimiento a todas y a todos los colegas, los amigos que desde distintas partes de Latinoamérica, Estados Unidos, nos están acompañando este día. Adelante, querido Gabriel, y vamos entonces a tener apagados nuestros micros. Muchas gracias, inmensas gracias, querido amigo Domingo. Aprovecho esta introducción primero para saludar a una compañera tuya que tuvo el honor de venir a Colombia contigo en el 2019 cuando celebramos en la Orinoquía colombiana los 200 años de la primera Asamblea de los Pueblos en América Latina.
África Latina y Latina, como quiera que se llame. Fue el único evento, querido Domingo, querida Claudia Cabrera, que se realizó en toda la región para un acontecimiento tan fundacional como fue la primera Asamblea de Pueblos Mundos, democrática en Angostura y en una retaguardia del Orinoco, donde habían huido para refugiarse del embate de los españoles 6 meses antes de que eh, cruzaran esa región tan compleja de la Orinoquía, y por el Tame y por el Orinoco y el río Arauca ascendieran en una gesta extraordinaria, paralela a la que realizó San Martín al cruzar los Andes en el Australes de Argentina a Chile, como fue la de ascender por esa cordillera tan arisca, altiva y compleja como son los Andes orientales de Colombia, para desembocar en las dos batallas que abrieron la puerta de la emancipación de la América Latina del Norte, como fueron la batalla del Pantano de Vargas y la batalla de Boyacá. Yo agradecí inmensamente que tanto Claudia como tú estuvieran presentes en ese evento, que fue toda una aventura porque allí pudimos seguir las huellas de la gesta libertadora, el heroísmo inédito, singular de un cura guerrillero, eh, fue, que dirigió un ejército de la niebla de macaguanes que fueron decisivos, indios macaguanes, para librar esas batallas de Pantano de Vargas y Boyacá y abrir el portal, como repito, de la emancipación de esta región del mundo. Eh, Ahí también, querido Domingo, trazamos un proyecto que es propio de una utopía con minúscula, una utopía llana, una utopía posible, que es erigir la educación como cuarto poder público. Ese proyecto lo llamamos Nueva Ruta Libertadora por la Paz, la Educación, la Cultura y la Ciencia, que es un proyecto aún pendiente porque responde a una utopía trazada por la mejor pieza oratoria de Bolívar, que los invito a leerla, que no es la Carta de Jamaica de 2015, sino el discurso inaugural del Congreso de Angostura, pronunciado el 15 de febrero del año 1819 en Angostura por Ciudad Bolívar, donde dijo lo siguiente, que es algo que nos convoca y que nos concierne a todos. Eh, la soberanía radica fundamentalmente en la educación del soberano, es decir, del pueblo. Él decía, eh, si, si no logramos fundar la soberanía en la educación del soberano, acostumbrados como estamos a unas guerras continuas y continuas, una vez vencido el ejército español, si no tenemos una educación apropiada, entraremos en guerra contra nosotros mismos. Dicho y hecho, uno repasa el mapa de América Latina, el mapamundi, la historia de América Latina, y encuentra guerras internas y guerras internas aquí y allá. Y en Colombia sí que más guerras civiles aquí y allá. Entonces, para conjurar eso, Simón Bolívar decía, eh, hay que instituir la educación como un cuarto poder público. Por Dios, queridos amigos y amigas, esto es absolutamente milagroso, excepcional como idea, como potencia. Un poder, decía él, poder moral de la nación, poder ético, diríamos hoy, que forme la conciudadanía. Eh, eh, pues, por supuesto, algo que debía ser amparado en la investigación científica y tecnológica y humanística, en donde estaría, por ejemplo, la investigación dramatúrgica,
Domingo, querido, para amparar los estudios y los proyectos de investigación, extensión, docencia de la transteatrología, eh, que pues en buena medida se hacen a cuenta propia, con riesgos marginales dentro de los colegios, marginales dentro de las universidades, y la educación estética, perdón, la investigación estética en todos sus planos, la unión de las artes con el teatro, de la música con el teatro, porque el teatro como el cine integra las artes, la escultura, la danza, la poesía, la ópera, la performance también. Hace falta esa investigación estética, lo mismo que hace falta una investigación pedagógica, por Dios, es decir, aquí y allá, de Argentina a México, nos topamos siempre con los bajos rendimientos en lenguaje, ciencia, matemáticas y ciencias sociales. Según esas mediciones, pues que algo sirven, pero no son, dan cuenta de todo de las pruebas PISA. Esa falta, dijéramos, de calidad de la educación responde fundamentalmente a que no nos amparamos en una investigación que no solamente sea científica, tecnológica y técnica, sino humanista, estética, teatral, dramatúrgica, pedagógica, eh, filosófica también, sapiencial en sabiduría, porque lo que nos falta a veces no es tanto saber, sino sabiduría, que es el saber del amor y el amor al saber. Eso nos falta mucho en esta región. Miren, hay algo que para mí, después de esa experiencia que compartimos con Domingo Adame en Tame, en la Orinoquía, en el bicentenario del discurso de Simón Bolívar en la inauguración del Congreso de Angostura, se ha vuelto como una estrella polar para guiar nuestros caminos. El mínimo indispensable para lograr pensar y actuar por cuenta propia desde el punto de vista de la investigación científica, técnica, tecnológica, humanística, filosófica, sapiencial, es una inversión del 2.0%. Los países más avanzados de América Latina apenas están en el 1%. Los países más avanzados en el mundo, China, Israel, en fin, Estados Unidos, sobrepasan el 3%. Doy un ejemplo. En Colombia, en 39 años, esa proporción ascendió apenas de 0.19 al ridículo 0.23, es decir, ascendió en 0.04% en 39 años. Con una simple regla de 3, uno podía preguntar cuántos años se necesitarían para llegar a ese mínimo 2% que consistiría el nivel básico de un sapereado de colectivo, de un atreverse a saber colectivo, que se proyectara en la educación estética, en la educación científica, en la educación tecnológica. Miren, llegué a la sorpresa aterradora de que se necesitarían 1950 años para llegar allá. Quiere decir más de 200 veces otros 100 años de soledad, querido Domingo Adame. Y sabes que esa magna novela de Gabriel García Márquez trata justamente del tema que nos proponemos versar y tratar aquí, querido Domingo, el paso del dolor y de la soledad, que es una modalidad del dolor al amor. Un paso que, que es el que nos ata, el que nos maniata, el que nos frustra, el que nos provoca depresión personal y depresión colectiva y depresión global. En fin, ahí hay un camino, ahí hay un camino. Y, querido Domingo, ¿cómo me place que tú hayas convocado a esta reunión? Porque tengo que recordar que nuestro primer encuentro fue fortuito. Dicen que el azar
comanda todo. Otros dicen que el azar no existe y otros alegan que el azar es una coincidencia, una programación de los destinos. Pues bien, nos conocimos en noviembre de 2000, en 1900, en 2013, noviembre de 2013, y por una absoluta coincidencia, yo iba invitado a México por la Iberoamericana, a una reunión sobre fútbol, que es una de mis pasiones, sociología del fútbol, sociología de los deportes, como lo es la sociología de la fiesta, como es la sociología del teatro y tantos otros temas. Y por un azar desvié el camino hacia la Universidad Veracruzana para tratar con una doctora Molina un problema de la educación a través de las competencias. Entonces me dio por hacer unos ejercicios escolares de teatro en la misma vena de lo que tú trabajas de las eh, transteatralidad, es decir, em, tomar, tomar puestas en escena que no son teatrales, pero son dramáticas, cómicas y trágicas, que América Latina pues está muy llena de eso. La calle es un escenario teatral, las oficinas, la burocracia, las universidades, el poder es la retórica, el poder es una puesta en escena, todo el escenario social es teatral, trágico y cómico, incluso mascaradas, incluso bufonerías, incluso estatuas, en fin, mimos, comedia, burla, en fin, qué sé yo. Eh, en fin, iba, y por un azar nos encontramos en un cruce pasajero exactamente en el lugar donde se abre el foro de esa gran universidad veracruzana de Jalapa, donde ojalá todos pudieran ir, que es un espacio donde está, dijéramos, el centro cultural vinculado a un lago, a un precioso lago. En fin, ahí tú me invitaste a un mezcal y a partir de ahí trenzamos una amistad que te trajo en 2, 3 ocasiones a Colombia y seguramente vendrán otras y que ahora nos convoca en esta reunión latinoamericana excepcional y extraordinaria de amantes apasionados por las artes escénicas, por la performance, por el teatro, por la comedia, por la tragedia. Eh, de manera que celebro tu amistad y espero que a raíz del proyecto eh, del grupo La Mandrágora, del que he hablado ya, un grupo estudiantil, eh, pero con un director que fue formado por el colega que está aquí, Nicolás Boris Guerra, en la Escuela Nacional de Arte Dramático y por otros eh, arquetipos del teatro colombiano, Santiago García, o Juan Monsalve, en fin, qué sé yo, están montando Pedro Páramo y van a montar en septiembre una obra de teatro que compuse yo justamente, querido amigo, en buena medida citado por nuestro colega desde el 2013 en el encuentro en México, una obra de teatro que se llama Como sombras pasaron, que es una parte de un verso de Silva, de un gran poema, una oda al pie de la estatua, en donde el poeta se enfrenta a la estatua de Bolívar en Santander y ve a través de los tiempos, como suelen hacer los poetas y los chamanes, y como hace también el teatro cuando se eleva del ver y del mirar y del contemplar a lo que yo creo que es lo más propio del teatro para descubrir nuestros dolores y nuestras potencias, que es el alcanzar la visión. Lo mismo que paralelamente ocurre también en el órgano del oído. Una cosa es oír, otra cosa es escuchar, otra cosa es auscultar, que implica una agudeza extraordinaria del oído.
Y otra cosa en el plano ya más elevado de la razón poética, de la razón sapiente, de la razón sabia, es alcanzar visión, una escucha profunda, que es la que poseen los músicos, aun si sordos como Beethoven, que es la que deberían tener los políticos para escuchar las voces del pueblo en, en esa América profunda, en esa América ignota, en esa América sumergida, en esa América marginal, periférica, aún periférica sí está enclavada en los suburbios urbanos, en el campo donde el dolor duele más que todo dolor, la miseria, el abandono, las violencias que trizan al pobre campesino aquí y allá. Entonces, eso necesitamos con el teatro, con las artes sobre todo, pasar de la sensibilidad al entendimiento, a la razón, a una razón de la razón, a una razón profunda, una razón cordial, a una razón poética, a una razón dramatúrgica. Y esto, querido Domingo, con, con algunos bastones que tú has recorrido y en los cuales te has apoyado permanentemente. Uno, la transteatralidad, que es abrir la visión para ver el teatro en todos los resquicios de lo urbano, de lo rural de esta América. Y para abrir la escucha a la escucha profunda, para conjurar y consultar esas voces que abrieron Arguedas con los ríos profundos, con el zorro de arriba y con el zorro de abajo. Gabriel García Márquez en escuchar los oráculos de su abuela o de sus parientes de la Guajira y de la Sierra Nevada. En Rolfo con Pedro Páramo. Aquí y allá en Bon Marzo, en Argentina, en Borges, qué sé yo. Bien, entonces esos bastones son de la transteatralidad, son otros dos que también llevan el nombre trans, eh, que son la transdisciplinaridad, cómo entretejer ciencias sociales y artes y letras que aparecen disyuntas aquí y acá en las universidades con segmentación, con géneros que establecen fueros, aduanas, aduanas férreas que no dejan pasar el saber del otro. No hay circulación, en fin. Eh, entonces, transdisciplinaridad para romper esas aduanas mentales, esos quistes epistemológicos. Y hay otro que he descubierto recientemente eh, en, en, en un filósofo francés existencialista, eh, Jean Val, que se llama la transdescendencia. Piense ustedes bien, transdescendencia, no trascendencia, porque trascendencia es elevarse hacia el cielo, donde supuestamente están los dioses, los arquetipos, qué sé yo. No, transdescendencia es atreverse a ir hacia abajo, hacia lo profundo, hacia esa América escondida. Miren, el concepto de América profunda viene de paralelo de tres grandes libros que yo recomiendo que se leyeran para afinar nuestros oídos y nuestra visión. Y lo mismo el tacto, y lo mismo el gusto, y lo mismo el olfato. Y lo mismo el tacto que está en todo nuestro cuerpo y ese sentido, los sentidos que es el que va del sexo al amor, que es el sexto sentido y el sexto sentido, que es el sentido de los sentidos, porque habría que hacerle algún casito a Freud cuando nos dice que todo inicia por ahí. Claro, tenemos que poner en la reserva de Jung
de que sí, muy bien, todo inicia por ahí, pero no todo camina por ahí y no todo termina ahí. Y en ese sentido hacer entrar a Jung, a Carl Jung con su idea de los arquetipos, pero al mismo tiempo debemos esquivar un poco esa monotonía de Jung, que, bueno, dice el arquetipo de Hermes y el arquetipo de Apolo. Sí, sí, uno encuentra a Hermes aquí, por aquí y allá, pero también debemos apropiarnos de nuestros propios arquetipos y esa es una labor del teatro y de las artes y de las letras. Eh, Ver, por ejemplo, en Bolívar el arquetipo de Viracocha y ver en contraste de Bolívar el arquetipo de Tunupa en Simón Rodríguez, ese, ese dios Aymara, que era un dios de los caminos, que andaba con una cruz que no era la de Cristo, sino la del Tahuantinsuyo, los cuatro costados del Tahuantinsuyo, un dios sufriente, un dios que encarnaba el pathos y que era un señor de los caminos. Bueno, pues también en África tenemos los arquetipos de Elegua, que es muy semejante a Hermes, el señor de los caminos. Tenemos los arquetipos de Changó, nada menos, traslapados para salvar aduanas en esta región como Santa Bárbara bendita. A propósito de esto, hay algo aquí fundamental desde el punto de vista de la epistemología y de la cultura de América Latina. Carlos Fuentes, en El espejo enterrado, nos dice que el perfecto arquetipo del sincretismo es Changó, Santa Bárbara vestida. Yo digo, ay, por Dios, Carlos Fuentes, tú eres un buen escritor, pero ahí sí te pifiaste, porque ¿cómo puede ser sincretismo, que quiere decir mezcla perfecta? Un guerrero yoruba como el Changó, ¿no? Travestido en una Santa Bárbara de amputado seno. No, no, Dios mío, esto no es mezcla perfecta. Entonces, lo que entendemos por sincretismo, es una mezcla heteróclita donde hay ciertos elementos dominantes y ciertos elementos subyugados, como pasa con el lenguaje criollo o creol. Entonces, esto que el teatro descubre, que las artes pueden descubrir con una visión profunda y una escucha profunda y también con un olfato que vaya más allá del oler, al husmear, eh, es algo fundamental. Pero bueno, estoy haciendo muchas variaciones aquí y allá, suscitadas lo que fueron caminos cruzados, caminos conjuntos en este recorrer estas sendas de Améfrica Latina y Latina con Domingo Adán. Ahora voy a iniciar un poco más ordenadamente la exposición eh, con dos temas. El primero, eh, ¿dónde radica nuestra complejidad? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes hemos sido? ¿Quiénes estamos llamados a ser? Aquí la invitación metodológica es que así como hay terraplanismo, también hay un temporaplanismo, es decir, hay que dejar de ser pandos. Y esta es la ventaja del teatro, que tiene profundidad. Hay que abrazar la historia y tener un sentido de la historia para recuperar la visión de Jano, una visión que ve hacia el pasado, ve el presente entre el pasado y el futuro. No hay que perder de vista eso, porque si no, nuestra visión es chata, es miopa, llena de cataratas, con muchas miopías. Entonces, eh, es, eh, el problema es cómo abordamos la complejidad en ese segundo lugar. Y en tercer lugar, eh, pues resta el título, obedecer al título que el amigo Domingo ha puesto a esta charla: cómo transitar del dolor al amor. En otros términos, cómo pasar, cómo transformar las pasiones tristes, que son tristes y violentas, como son la envidia, la lujuria, la ira, la soberbia,
la arrogancia, la codicia, cómo pasar de estas pasiones a las pasiones alegres o a las pasiones calmas, que son la bonomía, la solidaridad, el amor, la compasión, la misericordia, la caridad, si se quiere, la comprensión, la clarividencia. Ese es todo el reto. ¿Cómo podemos transitar del dolor al amor? Entonces paso por el primer tema a presentar algunos apuntes de nuestra complejidad. Un índice importante es cómo nos llamamos o cómo hemos sido llamados y cómo queremos llamarnos, porque pues al fin y al cabo los nombres dicen algo. Y aquí encuentra una gran complejidad, porque pues Europa se llama Europa y es Europa y seguirá siendo Europa, aún con su disputa con Rusia. Está la marca. Estados Unidos, pese a su multietnicidad, sigue siendo de cuño WASP, White Anglo-Saxon Protestant. África es África, Asia es Asia, China es China. Pero, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Siempre nos damos con eso interrogante. ¿Quiénes hemos sido? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes queremos ser? Y los nombres, pues esta pregunta admitiría millones de respuestas y millones de discursos y de divagaciones y de investigaciones y de indagaciones, pero voy a tenerme a un índice que es los nombres. Bueno, nosotros hemos sido llamados ya que América. América ya es en sí misma un equívoco. Bueno, está dado por Américo Vespucci, que fue el cartógrafo, que en un viaje a Brasil tuvo la idea de un continente separado que no tenía Colón. Pero bueno, fíjense ustedes, el publicista le ganó al descubridor entre comillas, porque pues también ya se sabe muy bien que había habido muchos de otros continentes que habían pasado a América, desde los vikingos, que es lo más cierto y lo más fundado, eh, hasta, hasta los africanos, a través de la ruta de las Canarias a Venezuela, o de la Oceanía, a través de las corrientes marinas, como se supone por los monumentos de Chile. Entonces ahí hay una confusión. Nuevo mundo, Indias occidentales, fuimos llamados así. También con un tremendo equívoco, porque esto partía de que Colón creía haber llegado a las Indias. Y de ahí se tomó una figura de la que ya me burlo, que es la de eh, la pirámide de castas, ¿no? Que me burlo porque pues las castas hindúes fueron castas. En cambio, las castas americanas no fueron castas, había promiscuidad. Era una promiscuidad que no obedecía a un sincretismo, una mezcla perfecta, sino a una serie de entronques que reflejaban una dominación de lo blanco sobre los negros, sobre los indios, sobre los anglos. En fin, entonces eh, también es equívoco el nombre de Indias Occidentales. América Española. Bueno, América Española fue parte, casi toda la costa oriental, perdón, eh, toda la costa occidental de Estados Unidos. California era de México. Y esa California de México era de, de, de España, fundamentalmente. Lo mismo eh, Luisiana. Luisiana era francesa, española, qué sé yo. Bien, aquí tampoco cabe eso. Iberoamérica, muy genérico. Hispanoamérica. Columbia fue el gran proyecto de, de, de
de Miranda cuando en Estados Unidos trataba de recuperarse el nombre de Colón. Algo equívoco. Y resulta que, indagando en la historia, esto sí que es cómico, porque ese nombre de Columbeya, en honor a Colón, fue tomado de una poetisa negra, esclava de Ghana, llevada en un barco a Estados Unidos, que se autonombró Phyllis Whitley, Phyllis por el barco que la llevó como esclava a los 10 años a Boston, y Whitley por el amo que la compró, una poetisa que tenía un genio extraordinario y que pues dio en un poema un homenaje a Colón, eh, pero una cosa confusa porque era piel negra, máscara blanca, o sea, no sé, tampoco se le podía pedir peras al olmo a esa pobre negra, pero la pobre negra, liberada por las letras, terminó de nuevo donde comenzó, esclava en la indigencia, porque su alma estaba, estaba vencida, estaba alquilada, estaba hipotecada y terminó. Entonces el nombre de Columbia, el gran proyecto de Miranda, del que deriva el nombre de Colombia, la Gran Colombia, también es equívoco. América del Sur, sí, bien, pero ¿dónde dejamos el Caribe? Suramérica, Suramérica, igual, donde dejamos a Centroamérica y donde dejamos esa polifonía del Caribe, ese Caribe mágico, esplendoroso, multiétnico, multilingüístico, eh, que es en parte de ancestros anglosajones, en parte de ancestros holandeses, en parte de ancestros franceses, nada menos que Haití, Santo Domingo, en fin. América Meridional también lleva el equívoco. Bueno, llegamos al nombre de América Latina. Yo solo les voy a leer, a indicar de dónde sale el nombre de eh, América, perdón, de América Latina, de dónde sale el nombre. Miren, esto tiene una fecha exacta, y es 1857 y tiene un autor preciso que es Torres Caicedo. Ustedes lo pueden encontrar en Google en un poema titulado Las dos Américas. Eh, Las dos Américas. Voy a leerles un fragmento. Esto está en Google. Eh, Fue publicado en París, en el Correo de Ultramar. Eh, Habla de América del Sur, de América del Norte, aquí y allá, América Española, eh, pero en la estrofa, en la parte novena, hay una estrofa que dice así: más aislados se encuentran, desunidos, esos pueblos nacidos para aliarse. La unión es su deber, su ley amarse. Igual origen tienen y misión la raza de la América Latina. Al frente tiene la sajona raza, enemiga mortal que ya amenaza su libertad destruir y su perdón. Y más tarde en otros versos, eh, clama eh, por a las armas, corramos al combate, a defender, volemos nuestra gloria, a salvar de la infamia nuestra historia, a sostener la patria y el honor. El norte manda sin cesar auxilios a Walker, el feroz aventurero, y se amenaza el continente entero y se pretende darnos un señor. En fin, yo sostengo que, aunque el nombre es precioso de América Latina, tiene algo de equívoco. Tiene algo de equívoco. Y ese equívoco se deriva de la excesiva confrontación con el mundo anglosajón, con tanto contra Inglaterra como contra Estados Unidos. Después de la independencia, una guerra contra España, ahora era como imperativo una guerra contra los Estados Unidos para lograr una emancipación. En fin, y
por desgracia, embaldona un poco al nombre de América Latina, escúchenme ustedes que lo ponga entre paréntesis, o por lo menos que lo interrogue, no que lo deponga, como vamos a ver, sino que lo interrogue. Está acuñado en uno de los peores poemas de toda la historia de la poesía. Léanlo ustedes. En Google pueden encontrarlo, Las dos Américas, del colombiano Torres Caicedo. Eso está certificado por indagaciones del uruguayo, un ensayista anterior a Galeano y a Ángel Ramos, esclarecido, Arturo Ardao. Hay ensayos muy locos de él sobre esto y sobre los nombres de América Latina. Bien, prosigamos. Está Nuestra América, que es muy bonito, de José Martí. Indoamérica, que fue acuñado por el APRA, por, eh, por el APRA, que fue por allá de la Torre fundamentalmente, con el infortunio de que el APRA tuvo una curva trágica que terminó con el suicidio de Alan García después de 2 gobiernos, uno de ellos muy corrupto. Está también la idea de Vasconcelos de que nosotros somos el lugar de la raza cósmica, pero resulta que el concepto de raza es equívoco. Hoy en día se pone en cuestión, no se sostiene frente a la dimensión de la etnicidad. Eh, bueno, que pero de todas formas podría validarse como la región de los pueblos mundos, pero hoy pueblos mundos eh, es también un vestido muy largo, muy laxo, porque resulta que América Latina hoy por demografía está también enclavada en los Estados Unidos. Basta ver el paso del Darién, esa aventura tan tremenda, tan trágica, de venezolanos, colombianos, de América Latina, del Caribe, de Haití, queriendo instalarse en los Estados Unidos. Vas a ver que la población hispanoamericana o la dinoamericana en Estados Unidos es bastante grande, de tal forma que esto de pueblos mundo, pues tampoco. Viene el nombre muy romántico y muy bonito de Avia Yala. Este nombre ha sido inspirado y está muy popularizado por todo el sentimiento contemporáneo, por los pueblos cuna de Panamá, que por cierto eran navegantes extraordinarios. Eh, Ellos debían saber antes que Balboa que había un océano detrás del océano, el océano Pacífico detrás del océano Atlántico. Debían tener una noción del Caribe, de la multiplicidad del Caribe. Debían transitar seguramente hasta las costas de Venezuela y de Brasil. Debían transitar también hacia Perú. No se explica de otra manera cómo, por ejemplo, el cacao, que es un producto originario del Amazonas y de la Orinoquía colombo-venezolana y brasileña, llegó a México para hacer allí, para orar allí como una moneda de cambio, valor de uso y de cambio extraordinario. Si no fuera por ese intercambio. Pero hay una objeción respecto a considerar el continente como Avia Yala. Y es que obviamente no habían hecho esa circunnavegación imposible desde el punto de vista técnico que realizó Magallanes, pasando por Tierra del Fuego hasta Alaska. Eso era imposible. En fin, queda el nombre de Améfrica Latina y Ladina, o si se quiere, Améfrica Ladina y Latina. Eh, yo había explorado junto a otras personas el concepto de ladino. Es extraordinario porque el concepto de ladino es español del siglo XIII y representaba una confluencia de lenguas de árabes, judíos, sefarditas y castellanos. Extraordinaria. En un momento de transculturalidad, como se llama, extraordinaria. Lo ladino sedimenta el hecho de que nosotros tenemos mucho de árabe. Domingo, tu estampa es árabe, tiene mucho de árabe. Y de hecho en la conquista y luego por oleadas del siglo XIX, el mundo árabe
es también nuestro mundo. Llevamos mucho de lo árabe, el idioma español lleva mucho de lo árabe, nuestra cosmovisión lleva mucho de los árabes, más acusada en algunas partes que otras, por ejemplo en el Caribe, basta ir a lo que llaman Lorica Saudita para encontrarse ahí con no solamente con mezquitas, sino con la Virgen del Árabe o a Mocoa o a Barranquilla misma. En fin, eh, entonces, entonces lo ladino recoge ese ser en tránsito, ese ser intersticial que somos nosotros. Nosotros somos como un fermión más que un bosón, somos cuánticos, poseemos esa multiplicidad eh, y tenemos también esa incertidumbre que se da con Heisenberg, creo que es de que no podemos saber eh, o podemos saber la velocidad de un electrón, pero no podemos saber su espacio porque se altera pues la medición. Así somos nosotros también, seres cuánticos, fantasmales, medio fantasmales, es lo que está en Comala de Pedro, de Juan Rulfo, es lo que está en Borges, es lo que está en Gabriel García Márquez, es lo que permea también todo el teatro de sombras, todo el teatro chinesco, todos los teatros de la memoria de América, de esta América, lo ladino, entonces es fundamental. El Améfrica es algo fundamental, porque obviamente nosotros tenemos una raíz africana, no solamente por el hecho que toda la especie humana viene de África, eso es indudable, y viene de los simios como viene de África, sino porque hay, por la diáspora esclavista nosotros fuimos poblados por la miseria de la esclavitud eh, afro, afrodescendiente de esa diáspora horrenda. Entonces, el nombre es maravilloso, América, quiere decir que esta América, bueno, también la del norte, pero desde Brasil y toda la costa litoral, Veracruz, querido Domingo, está teñida por lo negro, por esa raigambre de los pies negros, de la lengua africana, de los ancestros africanos. Eh, eh, y, y latino, pues se reconoce también nuestra formación europea. Eh, bueno, pero hay algo interesante y es quién compuso este nombre. No fui yo, querido amigo. Este nombre de América Latina y Latina, o América Latina y Latina, como se quiera, fue creado por una samba brasileña. Recuérdese que los sambo es lo más bajo de la pirámide de castas, porque a diferencia del mestizo y del mulato, que es mezcla de blanco con indio o con negro, los sambo que está aquí en la base es ese sí un sincretismo, porque es la unión de lo indio y de lo negro, de lo indio y de lo negro. Y eso se demostró en esta antropóloga brasileña de Belo Horizonte, que escribió el concepto en 1989. Ella murió en 1993. Y ojo, era samba, ¿por qué? Pero samba, resamba y resamba y resamba. Era hija de una indígena empleada doméstica, hágame el favor. Era la hija número 13 de una familia de 13 y su padre era un negro eh, futbolista y trabajador ferroviario. Hágame el favor, ¿cómo se construye, como diría Derrida, esta pirámide aquí, que en lo alto lleva, dijeron, al amo blanco? Aquí, aquí, cómo se construye y se echa abajo con ese nombre llano, llano, de América Latina y Latina. Esos somos. Pero en cualquier caso,
lo que develan los nombres es una tremenda complejidad. Somos indefinibles, somos cuánticos, somos fantasmales. Ya lo digo, es decir, somos un enigma, somos un misterio. Y para eso, y ese misterio no lo puede develar la historia, la antropología, las ciencias sociales. Claro que su contribución es invaluable. Y la ciencia, o sea, la genética, eh, el genoma, qué sé yo, no, las artes y las letras, esa es la misión de las artes y de las letras. Así. Bueno, a partir de aquí, bueno, agradecería si hubiera preguntas o bueno, las podemos dejar también para luego. Pero bueno, voy a proseguir con unas puntadas para seguir ampliando esto em, de la complejidad de nuestro destino. Complejo de lo que está tejido junto. Em, eh, y em, lo más enigmático de toda esa pirámide es esto, justamente, lo que llaman la Colombia profunda, la América profunda, que ya digo, y se me había olvidado mencionar los tres nombres de las tres libros que utilizan ese calificativo para designarnos. Rodolfo Kusch, un libro precioso, leanlo. América profunda, ¿no? Argentino, etnólogo, eh, eh, filósofo que hizo su etnografía en el norte de Argentina, que como saben está articulado con lo andino, en Salta, en Junín, muy cercano a Bolivia y por tanto a la región de los Aymaras. Él hizo una contraposición fabulosa que siguiendo a Heidegger, pero es maravillosa. La diferencia entre estar y ser. Estar es estar con, estar en, estar entre, estar al lado de compadre, comadre, comunión. Es el individuo no se puede desprender ese tejido de la comunidad. Hacia allí es a donde va la teatrología, a develar ese, ese estar entre, estar con, ese tema de la América Latina profunda, profunda, las comunidades, los mundos de la vida, no mundo de la vida. Esa es una expresión de, de la filosofía de Chus y de Husserl, eh, que Habermas traduce como mundo de la vida. No, nuestros mundos de la vida son plurales, que son las comunidades formadas por los términos de individuo, familia y comunidad. En Colombia, por ejemplo, hay 1.114 municipios. En México creo que hay el doble, 2.400. Cada uno de esos municipios tiene veredas. Cada uno de los ecosistemas tiene nichos ecológicos diversos, distintos, etnicidades múltiples, hablas diferentes, en fin. Entonces, el concepto de América Profunda, el libro de Kush que se consigue en PDF en Google, ustedes pueden consultarlo, es exquisito. El otro es la novela de Arguedas, que también, además de novelista, era un etnólogo. Y ustedes saben, él tenía una suerte de esquizofrenia porque nacido en la sierra de padres blancos, fue criado en bandas indígenas. Entonces tenía una disociación, una disyunción, una esquizofrenia, un dolor que es el propio de la soledad de América Latina, entre lo profundo y lo que es en la dimensión del ser. El ser es un ser para otros fundamentalmente, un ser que se eleva al globo pasando y pisando por encima de la Colombia de la América profunda. En el caso de Argentina, pues era lo que Arguedas dibujó o compuso en su libro testamentario casi inacabado porque
terminó en su punto final, es una bala que se pegó en el cerebro en la universidad, eh, eh, creo que fue la Universidad Agraria, eh, el zorro de arriba y el zorro de abajo. Es decir, una imposibilidad eh, que es la propia de Perú, pero también la de todo el continente, de hilvanar lo alto, entre comillas, y lo bajo, y lo bajo. Eh, de no poder llegar a esa teodicea política, ese triángulo del equilibrio político que necesita una conjunción de todos los sentidos para poder develarlo, como ahora más tarde ensayaré. Entonces, Los ríos profundos, una novela preciosa, eh, y el zorro de arriba y el zorro de abajo. Y la otra el otro libro con la traductora profundo es el de Bonfil Batalla en México, que Domingo debe conocer. Es México Profundo también, que en el año 84, creo, antes de que se presentara esa rajadura tan tremenda, cuando Salinas de Gortari, creo, firmó el Tratado del Norte para volcar el mercado de México hacia Canadá y hacia los Estados Unidos como una aspiradora, ¿no es cierto? Y nosotros beneficiarnos de las migajas de purón que caigan de ese comercio. Cuando se firmó ese tratado el 1 de enero de 1990, creo, sucedió la rajadura tremenda de Chiapas, mostrando que había otro México que miraba hacia el sur. Eh, bueno, antes de eso, Bonfil Batalla alertó y dijo, hay un México profundo, por Dios, miremos hacia allá. Eh, de nuevo, en fin. Eh, bueno, entonces, bueno, ya hemos mostrado algo de la complejidad de América Latina y América Latina. Podría seguir más, podría seguir diciendo que está por allá Milei, está por arriba la candidata de Morena que con toda seguridad va a ganar, está Petro por aquí, perdón, Petro, y ahí está Maduro, y ahí está Cuba, y ahí está, eh, eh, está eh, Bukele, El Salvador, pero al lado de Bukele está Ortega. En Perú, pues la disputa entre Pedro Castillo, pues el del sombrero, y la usurpadora del poder, esa contienda pues incesante. Eh, en Colombia, la disputa entre Petro y los demás, en fin. En Chile y Uruguay con un camino relativamente zigzagueante. Está Brasil, que pasa del bolsonarismo a Lula, y no se sabe si pasa de Lula al bolsonarismo. En fin, no quiero meterme en la complejidad económica y política porque sería interminable. Lo único que yo diría es, ante eso, un pensador, que sea ante todo pensador y no alguien partidista. Admito que hay que tomar partido también, pero un pensador es ante todo un pensador. Mirará esos como unos experimentos cruciales de América Latina. Aquí, arriba, abajo, bomboleamos. A derecha, a izquierda, bomboleamos. Todas esas son búsquedas, búsquedas, búsquedas. No hay que desesperar. Lo mismo está el mundo está también, eh, sus capas tectónicas están crujiendo. Me refiero no solamente a aquello que se derivó de la fragmentación de Pangea en tiempos antiquísimos, sino me refiero a la fragmentación y a la controversia política entre derechas e izquierdas. En fin, aquí ya hay que tener serenidad frente a eso y mirarlo como una experiencia, como si uno estuviera muerto.
¿sí? Para las pasiones, como si uno estuviera viendo este asunto desde una distancia lejana. Y eso es lo que nos proporciona el teatro y a eso voy. Y eso es lo que nos proporciona ante todo la sabiduría y la sapiencia, que es a donde voy yo. Necesitamos un, como han predicado Domingo Adame, con la transdisciplinaridad, la transteatralidad y como se predica con el filósofo francés, la transdescendencia, que voy a hacer un excurso sobre la transdescendencia con la saga de un pensador colombiano que creó el concepto de sentipensamiento, un concepto muy fecundo que, pero no es muy original. Bueno, él no fue él, Fadborda, quien lo acuñó. Él dice que fue en una etnografía un pescador del Caribe que le dijo, mire, doctor, lo que pasa es que hay que sentir pensar. Es muy bonito porque en el logos europeo hay una disyunción cada vez más creciente entre el sentir y el pensar. Ahora, en América Latina y en España, porque aquí estamos unidos a Iberoamérica y a Hispanoamérica por la herencia del barroco y del neobarroco, tenemos la fortuna porque a través del modernismo empieza de la poesía fundamentalmente, Marcolina y otros que aman la poesía, tenemos la fortuna de unir eh, el intelecto y el sentimiento. Eh, que fue lo que hizo Orlando Falborda con el concepto de sentipensamiento, que es muy bonito y muy proteico para tanto para el teatro como para las ciencias sociales y para el redescubrimiento de América Latina. Entonces, eh, entonces, permítame, me fumo un cigarrillo que, bueno, yo sé que no debía hacerlo porque no quiero inducir a nadie a fumar, pero por lo menos aquí virtualmente hay la verdad de que no hay una aspiración virtual. O reírme un poco, dijéramos, de los medios telemáticos. No hay, no entra lo virtual, lo olfativo, solo lo visual y lo auditivo. Bueno, entonces ese concepto estaba ya, como dice mi amigo Fernando Salamina, un gran pensador colombiano, en el uruguayo Vaz Ferreira del siglo XIX, que fue uno de los grandes arquetipos que precedió la aparición de otros grandes ensayistas de Uruguay, como son Rodó, con su libro Mariel, ¿no es cierto? Que son Ángel Rama, Arthur Bordao, y que son Galeano, por supuesto, que es más popular, y Benedetti también. Uruguay tiene esa potencia, dijéramos, de los mejores ensayistas de América Latina. Hay que recordar, por ejemplo, la gran labor de Ángel Rama en la creación de la biblioteca de Ayacucho. A ustedes les recomiendo mucho que frecuenten las publicaciones de la biblioteca de Ayacucho, que son extraordinarias para tener una visión de fondo histórica de América Latina, en las artes, en las letras, en la historia, en las instalaciones. Allí. Bueno, eh, para no perder el hilo, entonces sigo con el tema de la unión de sentimiento y entendimiento. Sigue luego Unamuno con su precepto de pensar el sentimiento y sentir el pensamiento. Y Unamuno, por supuesto, está muy ligado al modernismo latinoamericano, a Silva y a todos los poetas modernistas. Está una figura muy importante también para América Latina, la tradición cultural de América Latina, que es la poeta mística María Zambrano.
española, pero exiliada con radicación mucho tiempo en México, en Cuba y en Puerto Rico también, que creó la noción de razón poética. Pero, en fin, el concepto de sentipensamiento es muy fecundo. Yo he querido darle una dimensión más profunda con el concepto de sentisapiencia, porque a veces cuando se usan y abusan mucho los conceptos de sentipensamiento, podemos malbaratarlos y terminar no en un sentipensamiento, sino en una sensiblería, perdónenme, pero puede haber mucho de eso. Entonces, para resguardar de ese defecto, he creado el concepto de sentisapiencia. Este concepto propone algo así como lo que yo trato de graficar en esta figura. Un entramado de 4 facultades de la mente humana, siguiendo pues la tradición de la filosofía. Las tradicionales son sensibilidad, entendimiento y razón. Pues bien, yo le añado una cuarta, que para mí es la más fundamental. Es la razón de la razón. Una razón cordial, que por tanto es lo que se podría expresar con un neologismo: cor razón, el corazón de la razón y la razón del corazón. Y si se quiere también una razón espiritual. Bien, esas cuatro, esas 4 facultades se entreveran con seis órganos de la sensibilidad, que son ojos, oído, que son los llamados sentidos superiores, pero superiores son porque son de altura, pero, pero no hay que exagerarlos, porque está el olfato, está el gusto, por donde nos viene además el habla y la nutrición, está el tacto, que está en todo el cuerpo, y el teatro sí que lo sabe, porque sin cuerpo no hay teatro. El teatro es más que el cine. Sí. El teatro es un arte de todas las artes, porque lleva cuerpo, entraña cuerpo, y con el cuerpo, dijéramos, arrastra el espacio y el tiempo, y lleva a la conjunción con los otros. Eh, Hasta ahí van 5 sentidos, que son los que se consideran usualmente. Pero hay un sexto sentido, que, haciendo un juego de palabras, el sexto sentido es el sexto sentido, que en la sensibilidad comienza, como había dicho antes, por el sexo. Es decir, no nos escapamos de eso. Así fuéramos ángeles, así llegáramos al género del no género, o llegáramos, como algunos proponen, al, al, al género, es decir, a la pansexualidad. No nos escapamos, pero tampoco podemos quedarnos ahí con Freud, porque en el plano del entendimiento, llega el sexo se transforma en amor o amistad. En el plano de la razón, el sexo debe transformarse en caridad, el concepto católico, o mejor, en un sentido profano, en la solidaridad. Solidaridad es un concepto redondo, redondo, redondo. Es un concepto circular, es un concepto de trama, y trama como la telaraña que se toca aquí y resuena allí. No, eh,
Y en el plano de la razón, el sexo culminar en ágape. Ágape es comensalidad, es el supremo compartir. Bien, esto da una dimensión más profunda a la experiencia humana. Profunda. Fíjense, por ejemplo, que a nivel de los ojos, esto significa algo fundamental, no solo para el teatro, sino para la transformación personal y colectiva. En el órgano de la visión, en el plano de la sensibilidad, está el ver, pero yo veo indistintamente aquí mucho y por la vista se me aparece la ventana y detrás aparecen los libros, en fin. Esto es caótico, el ver es caótico, como es la riqueza de toda la sensibilidad es caótica. En el plano del entendimiento, el ver ha de transformarse en mirar, y mirar tiene una dirección, tiene una atención, tiene una fijeza. Bueno, y en el plano de la razón es contemplar, que también tiene una figura circular. Eh, bueno, y en el plano de la razón, se llega al nivel de la visión. Habría que acuñar un verbo ahí que fuera como visionar, visionar, visionar. Es una visión panóptica, holística, y esto le encantará a mi Guadane, holística, en panorama, en redondo, en perspectiva, una visión retrospectiva que va y viene, que es más que estereofónica, que estereoscópica. ¿No? Bueno, lo mismo pasa en el oído. En el oído, una cosa es oír, aquí hay, oigo ruidos indistintos aquí y allá. Una cosa en el plano intelectivo es escuchar, ya impone una atención y una dirección, un enfoque. En el plano de la razón es auscultar, como hace el médico frente eh, al corazón. Y en el plano de la razón es la escucha profunda, la escucha profunda. Bueno, así mismo pasa en todos los demás. Una cosa es oler, otra cosa es olfatear, no, perdón, husmear, otra cosa es olfatear y otra cosa es el sentido profundo del olfato que se aplica por metáfora a lo que es un rastreador, un detective, alguien que sigue las huellas a través de los olores. Que es fundamental no solamente en los canes y en los primates y todo eso, sino en los indígenas, digamos, los niños de la selva perdidos, si no fuera por el olfato, pues no hubieran podido ser encontrados. En fin, eso tenemos atrofiado un poco el sentido del olfato, el sentido del tacto, pues sí que más todavía, el tacto al contacto, a la, a la, a la consonancia y a la resonancia. En fin, eh, bueno, ahora lo mágico de todo esto es que eh, tenemos también dos propiedades. La propiedad de kinestesia, que es ascender en cada escala, en cada uno de los sentidos, de, por ejemplo, del ver al, al, al mirar, al contemplar y al alcanzar la visión. Pero también de vuelta, aquí de vuelta. Si van solamente en una dirección, pues ahí llega un camino sin salida. El que tiene visión ha de volverse al ver, en fin. Lo mismo pasa con la escucha.
En fin, eso es kinestesia, velocidad en cada una de esas direcciones. Pero hay otra propiedad que es extraordinaria, es una propiedad tanto del orden del teatro y de las artes como de la sabiduría y de la senestesia, que es la capacidad de realimentarse unos sentidos con otros. Por ejemplo, ver con los oídos, ¿sí? Como hacen los sordos. O ver con el tacto también, como hacen los sordos, ¿no? Todos los sentidos se apoyan unos a otros entre sí. Bien, ¿cuál es el propósito de todo eso? El propósito de todo eso es algo que está en un libro que yo les recomiendo y les encarezco, porque además es un libro de filosofía, de dramaturgia, de pedagogía, escrito por un dramaturgo, por un poeta, eh, Federico Chiles, Cartas sobre la educación estética del hombre. Eh, ¿Qué es lo que lo dice ahí? Solo mediante la conjunción de las artes, todas, y ahí por artes entendemos el humor, el amor, la mímesis, eh, el, em, eh, el conjunto de la figura retórica, la sinestesia, la senestesia, el retrodecano, las parábolas, alegorías, qué sé yo, solo mediante la imaginación, solo mediante esa mediación estética podemos lograr algo que es fundamental, que los sentidos sean razonables y que la razón sea sencilla. Es más fácil decirlo que hacerlo, porque generalmente los sentidos llegan a un punto muerto, se encallecen. Eh, y por otra parte, la razón también, eh, cuando se desapega de los sentidos, tiende a endurecerse. Entonces, bueno, lo que aparece ahí es algo absolutamente extraordinario. Eh, ¿Cómo lograr que el teatro y las artes logren transformar los resentimientos en reconocimientos? Y como digo yo, aún en una palabra, en un neologismo que es muy apropiado, cómo lograr que los resentimientos se transformen en reconocimientos, o sea, nacimientos en común. Esta es una tarea de la transteatrología, que va más allá de las tablas y que concierne a esas operaciones de transformación espiritual de sí mismo y de los otros, cómo lograr esa fisión que nos salve de las fisiones externas. Las guerras son un fracaso, una fractura. La palabra fracaso viene de una noción italiana que es estruendo, estallido, ruptura, alboroto. En fin, las guerras son una onomatopeya tartamuda, pum, pum, pum. Carecen de logos, carecen de palabras, carecen de sentimiento y carecen de razón. Eh, y lo mismo las pasiones tristes, la ceguera mental, cuando se unen la estopa de la envidia con el combustible de la ira, y estallan, perdón, el combustible de la soberbia, y estallan con la chispa de la ira, se producen esos juegos violentos que nos trozan y nos destrozan a cada minuto y a cada segundo en esta región del mundo y en el mundo. Eh, el, eh, porque, porque fundamentalmente lo que hacen es, en su fractura y en su fracaso, es bloquear el camino del amor. Y el amor, como hemos visto, es comensalidad, es compartir, es solidaridad, es apertura hacia los otros, es en suma creatividad y recreatividad. Y eso es lo que debe procurar el teatro y, dijéramos, el pensamiento.
y las artes todas, eh, en un mundo que convida a la depresión, porque es que, ¿cómo se puede eh, sostener el ánimo? No digo solamente con lo más evidente y patente, que eso es, por ejemplo, lo que ocurre en Gaza, en el sur de Gaza, o lo que ocurre en Ucrania, o lo que ocurre con las 100.000 familias desplazadas de Porto Alegre por las inundaciones, o lo que ocurrió con la matanza entre Tutsis y Hutíes en África. Eh, ¿Cómo explicar con todo eso si no es con una fractura del amor que por lo demás la absorbemos cotidianamente? Porque es que el capitalismo crematístico, telemático, es una usurpación de la religión en el sentido que establece una liturgia de la moneda. Y con esa liturgia de la moneda todos somos politeístas que adoramos asuntos efímeros, que el celular, que el estilógrafo de marca, que, que es decir, vivimos en la consumo de cosas efímeras. Y eso está fundado en una pirámide en la cual tenemos 15, ya no sé, sabes si llamarlos millonarios, ni siquiera multimillonarios, fortunas de 100.000 millones de dólares y más de los detentores, dijéramos, de los de las corporaciones de L'Oreal y de las perfumes y de las fantasías de Internet, de Twitter, de qué sé yo. em, y tenemos la mayor riqueza junto a la mayor pobreza. Sí, yo no denosto de la riqueza, maravilloso, pero es que esa riqueza es impúdica cuando hay millones y millones de seres trizados, dolidos, desgarrados, exiliados, huérfanos, pobres, disjuntos, rotos, no solamente por hambre, sino por algo que por Dios debemos atender en América Latina: la depresión de la juventud, el suicidio de la juventud, de los adolescentes, ¿no? Es un mundo de una riqueza infinita, pero una pobreza de sentido enorme. ¿Cómo hacer para reencantar el mundo? Para hacer que podamos tener una lucha más eficaz, eh, colectiva, más serena, más persistente, menos contaminada por el resentimiento, por la psicosis, por la esquizofrenia, por la paranoia, ¿no? Y que sea paso a paso, constante, permanente. Solo eso creo que podrá ir radiando una nueva avenida de las artes y de las letras que hermanadas con las ciencias y las tecnologías eh, logren una nueva formación del espíritu humano. Miren, anteriormente se decía, dijéramos en los 60, que hay que hacer ilusión para lograr una mundo nueva. Yo creo modestamente que hay que transformar al individuo y al sujeto y al ciudadano para lograr hacer una transformación sustancial en el contorno, en las comunidades y en el mundo mismo. Queridos amigos y amigas, yo creo que eh, he volado por aquí y por allá aleatoriamente, un poco caóticamente, de rama en rama, eh, a veces por las raíces, a veces por los troncos. eh, En fin, creo que es hora y momento de que haga una pausa y los invite a un diálogo, que en el diálogo es donde hallamos siempre el mejor camino para responder a tantas inquietudes que nos asaltan. En esta perplejidad de una región como la de América Latina y Ladina, que es un enigma. Cada vez que queremos definirla,
se nos escurre como agua o viento entre las manos, ¿no? Porque hay algo también interesante para decir y redondear un poco lo dicho. Estados Unidos proclamó su destino manifiesto. Muy bien. América, para los americanos, en lo que hay un gran equívoco, porque América, eh, no sé, América es más que los Estados Unidos, ni siquiera es América del Norte, porque Canadá es distinta a Estados Unidos y Canadá es francófila y anglófila. Entonces, hay un equívoco, pero bueno, está ese tronco white anglo-saxo protestan, que es el que se vive jugando y el que se jugará en las próximas elecciones de noviembre en Estados Unidos. Pero eh, tuvo su destino manifiesto. Ta, este es nuestro camino y hacia allá vamos, a garrote limpio, como sea, hacia allá vamos, es el destino manifiesto. ¿Cuál es nuestro destino? El de estos pueblos mundos, situados al sur del río Bravo y en esa constelación de esa mirilla del Caribe y de la América del Sur, el meridional o austral. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es nuestro enigma? Nosotros tenemos un destino laberíntico y fantasmal. Para descifrarlo, me baso en una tipología que estableció el poeta García Lorca, Federico García Lorca, en una conferencia que dio en una universidad en 1930, titulada Teoría y ensayo del duende. Leanla, son 30 paginitas. Él que era dramaturgo, recuerden ustedes, y poeta, en Teoría y ensayo del duende. Él dice que hay tres figuras eh, alrededor de las cuales todos nosotros giramos. El ángel. El ángel siempre va a nuestro lado, nos muestra el camino y va en línea recta y ascensional, ¿no? Una intermedia, que es el duende, perdón, la musa. La musa está al lado, pero en el oído. Y a veces, como el viento sopla, y otras veces no sopla. Es inspiración, pero aleatoria. Una vez llega, otra vez no llega. Y hay otra figura que es el duende. El duende no está ni al lado, ni soplando aquí. El duende se posesiona de uno. Es un daimon, diría Sócrates. Es como un, como si nosotros reencarnáramos a Hermes, o reencarnáramos a Changó, o reencarnáramos a Tunupa, como si a través de los dramas de Plauto, del Plauto latino anfitrión o el comediógrafo moderno Molière, eh, llegar a un dios anfitrión, perdón, un dios Zeus, que se inviste y se posesiona de anfitrión, es el doble anfitrión, como hay un doble socias, y hace que posee a la esposa de anfitrión que está en guerra eh, para gozar de ella. Asimismo, nosotros, bueno, sí podemos ser poseídos por Tunupa, por Viracocha, por Eleguá, por Changó. Eh, es que nosotros no somos este ser carnal individuo, nosotros somos átomos que tenemos neutrones y protones y por cada uno fantasmas y fantasmas, abuelos, padres, difuntos, las lecturas que leemos, los autores que incorporamos, leer, resucitar fantasmas, decía don Simón Rodríguez. Entonces, cada cual lleva, cada uno es multitud, cada uno es multitud, legión de demonios, como se decía en el Evangelio de San Lucas. Entonces, ¿cómo conciliar esas voces que nos comandan y nos hablan? Es todo un arte de la sanación. Cómo aprovechar esa polifonía, esa heterofonía para transformarla en una polifonía. Es un arte. Pero entonces, vuelvo al tema del duende. Nosotros tenemos un destino fantasmal. Nuestro destino es laberíntico.
es esquivo, no tiene la figura ni de la línea recta, ni de la noria, de la eterno retorno, en lo igual. Yo digo que nuestra figura es la de espirales irregulares, no como las espirales astronómicas, sino las espirales como los ríos del Amazonas que van y vuelven, corsi e ricorsi, progresan y regresan, y cuando regresan avanzan, y cuando avanzan regresan. Sí, es algo paradójico. Necesitamos crear epistemologías de los manglares tan abundantes en nuestros territorios. Esas donde estamos entre el agua y la tierra, entre el aire y el mar, donde somos anfibios, donde la vida se juega en un caos creador. Necesitamos hallarle sentido a todo eso. Y como hallarle sentido, pues ya lo he dicho, creando nuevos paradigmas teóricos, nuevas teorías, nuevas epistemologías, nuevas avenidas de la estética, de las artes, nuevas conjunciones, ante todo nuevas conjunciones, transformar los dilemas en conjunciones. Esa es la creatividad. La creatividad fundamentalmente es un oxímoron, es una capacidad de unir y aliar los contrarios, de ahí la serenidad para hallar el justo medio. Por ejemplo, la creatividad se dice es una alianza entre el pensamiento convergente que respeta la tradición, apropia la tradición, pero que no se queda solamente en la tradición. Si no hay pensamiento divergente, quedaríamos simplemente con tradicionalistas. Si solo tuviéramos el pensamiento divergente, solo quedaríamos como anarquistas. No, oigan, de tradición, innovación, corsi, ricorsi, esas espirales, ¿no es cierto? Eh, que son una figura universal de las estrellas, pero ya digo, las nuestras son como las de los manglares, son como las de los ríos de la Amazonas, que van y vuelven. Eh, entonces, no debemos asustarnos por la complejidad, debemos abrazar la complejidad, no debemos asustarnos por el caos, debemos sacarle todo el sabor al caos y hacer del caos una oportunidad para el crecimiento. No debemos desdeñar el dolor, no debemos desdeñar nuestras sombras. Desde un punto de vista espiritual, yo le pregunto y me pregunto, como me he preguntado a mí mismo, y lo hago en la novela que estoy entreteniendo. Dime cuáles son tus sombras más escondidas y te diré qué tantas luces podrías irradiar si logras pasar durante las sombras, así sea con aullidos, con lágrimas, con desgarramientos, transformar esas sombras en centellas, al menos centellas, en luciérnagas, en fragmentos de luz, en estelas, en lo que necesitamos para obedecer a ese hermoso título que Domingo le puso a esta eh, conversación aleatoria de una serie de pasiones, ideas, errancias, caídas, fracasos, que lo que yo, con toda la humildad, eh, proclamo. Yo no tengo más grandeza Querido Gabriel, y más victoria que mis derrotas. querido Gabriel, pues, caray, qué manera de invitarnos a visionar. Te agradezco en nombre de todos. Yo creo que todos estamos así como con ganas de dar un gran aplauso y seguramente pues habrá preguntas. Tenemos algún tiempo todavía. Este, están por ahí, mira ya los aplausos virtuales. Gracias, gracias hermano, porque por este supremo compartir, como, ¿no? Hay esas expresiones, estas frases que seguramente se quedan muy, muy adentro, ¿no? De nuestro senti,
sentisapere, no sentipensar, ¿no? Estamos, estamos en esta conjunción del sentisaper. Gracias, yo creo que a todos nos has tocado todos los sentidos, ¿no? No creo que haya un Gracias, solo querido sentido, Adamo. ¿eh? Muchas gracias, mi querido amigo. Y Sabes vamos a ver, que hemos quisiera preguntar, compartido digo, perdón, a ver si hay aquí, porque puede haber por ahí alguna pregunta que pudiera, me gustaría que quienes formulen alguna pregunta, pues pudieran hacerse casi eco de lo que todos quisiéramos preguntar, porque no vamos a tener mucho tiempo. Seguramente te vamos a pedir tal vez que nos des otra charla en otro momento, pero si ahora, como dice otro querido amigo Nicolás Núñez, alguien tiene esa urgencia de preguntar algo, pues adelante. Creo que Magalis, ¿tú quieres decir o, bueno, preguntar o comentar? antes de eso, No sé. quiero saludar a Ricardo López, que está aquí, Sí, profesor colombiano de bienvenido, Ricardo. en Vamos a escuchar Estados A Unidos. Magalis. A mi querida hermana Elena desde Quito, Ah, al gran amigo Pavel Eduardo Rodríguez Durango. En fin, dale. agradecer que le soy todo Vamos a hoy. escuchar a Magalis. Magalis, ¿tú quieres decir algo, Magalis? Sí, bueno, un gran abrazo para todos, en especial para el profesor Restrepo y el profesor Domingo, que nos ha dado esta gran oportunidad. Ya lo escribí también. Quería solamente comentar lo importante que de esta exposición, de esta conferencia tan completa que abarcó tanto. Y quería solamente hablar cómo desde nuestro inicio, ¿verdad? Existe esa visión tan terrible de nombrar Sambo, ¿no? El Sambo, que no solamente es el indígena y el negro, sino que también tiene un significado que es la persona que tiene las rodillas torcidas. Entonces ese triángulo que hacía el profesor, ¿verdad? Esa base en el Sambo, que ya lo estaban diciendo como torcido, y la palabra Sambo viene del latín, que es visco. Entonces, es increíble cómo esa es la base, ¿no? Esa visión propensante, esa visión dominante de calificar a estos seres, ¿verdad? Como torcidos y como viscos. Y como de todo lo malo en mi visión sale lo bueno, ¿verdad? Entonces ahora existen personas como el profesor Restrepo y como el profesor Adame que tienen una visión más completa, esa visión panóptica, ¿verdad? Que sale justamente de esa base tan atacada, tan mal calificada y que ahora tiene una visión y una cultura tan rica, tan completa. Solamente eso y muchísimas gracias, un gran abrazo. A Magalis, pues quiero agradecerle por su comentario. Efectivamente, el enigma de los Sambo me ha atrapado. Y hablo de los Sambo porque pues en el artículo indefinido reúno el Sambo y la Samba. Me ha atrapado. Sí, de hecho, sí, viene del latín que es strambus. Strambus es torcido. Y atérrense ustedes, hay un mico americano, Zambaigo, que está, o dijéramos, otra dimensión de la reducción del africano, de producto de indio o india mezclado con negro o negra, que es el cruce más horizontal. Ahí sí hay sincretismo, hay de sincretismo de lumos, desde las raíces, eh, eh, que lo puedo, dijéramos, ilustrar a través de un ejemplo. Hay una amiga, Marta Lucía Machado, una antropóloga que ganó un premio de la mejor fundación colombiana por una investigación sobre los bastones de los Jai en el Chocó. Resulta que esos bastones de los Jaibanas, que son tallados en madera con una cabeza de animales o de figuras zoomorfas, em, tallados por los Jais,
en realidad ella encontró su raíz en África, entre los Congos o Kikongos. De manera que hay un intercambio equilibrado entre los indígenas y las indígenas y negros y negras del Chocó y de pues, todo el litoral del Pacífico y del litoral veracruzano hasta Brasil, por Bahía, por Recife, que es y por todo el Caribe, que es de predominancia negra. Hay por lo bajo de la pirámide, y lo vemos en la fecundidad de esta antropóloga brasileña de Belo Horizonte, Lelia González, con su capacidad de aliar todo lo distante y lo distinto. Era ese concepto de América Latina y Latina. Gracias, Magalis. Gracias. Un abrazo. Bueno, gracias, Magalis, y gracias, Gabriel. Vamos a ver si es posible, Osmar, Eric, vamos a ver si es posible que se abra de alguna manera una especie de chat virtual ahí en la página de la cátedra, para que todas las preguntas que tal vez en este momento no vamos a tener oportunidad de hacer, y vayamos colocando ahí, ¿no? ¿Es posible hacerlo eso, Osmar? Claro que sí, doctor. De hecho, consideramos subir este material a nuestro canal oficial de YouTube. Yo creo que ese sería el mejor canal para que todos quienes estén interesados en este material, volverlo a ver, volverlo a repasar y también dejar sus comentarios. Lo podrán hacer ahí mismo en el video y eventualmente pues también lo podemos estar consultando y de ser posible responder. Perfecto, excelente. Gracias. Pero bueno, si alguien quiere en este momento, que sería muy importante, ¿no? También hacer pues un comentario, una reflexión. Sí, querido Guillermo, adelante. Pues estoy feliz de estar aquí con ustedes. Creo que estamos en una lucha muy fuerte ante el caos que busca el capitalismo, el colonialismo, esta ultraderecha que busca anular al ser humano, el humanismo, y busca esa individualidad de consumo. Y aquí estamos buscando esa individualidad colectiva que nos lleva a encontrar lo mejor de nosotros, siendo de este continente, siendo de esta tierra, siendo de esta naturaleza africana, y que nos permite darnos cuenta que hemos sufrido y ese sufrimiento se puede transformar en una alegría para vivir y crear. Muchas gracias, muy agradecido, maestro Gabriel Restrepo, muy agradecido, hermanos, muy agradecido, Adame, por esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Nos hemos visto a través del camino en Facebook y siempre te admiro y te aprecio por tu gran corazón que se manifiesta en todas tus intervenciones. Pavel, creo que... Gracias. Gracias. ¿Alguien más que quisiera en este momento Creo que Pavel. externar? Sí, Pavel. Domingo, maestro Gabriel, pues primero muchísimas gracias por estos espacios. Son importantes y voy a ser muy concreto con estos, ante todo porque son disruptivos. Me parece muy interesante que la conferencia quede de acceso público. Yo también en el chat, antes de que sean las reuniones de algunos textos, Gabriel pues es un pensador que ha venido trabajando durante toda su vida en conceptos que no son los lugares comunes de los discursos de Latinoamérica. Yo pues he tenido la oportunidad de acompañar a Gabriel hace casi una década. He sido su discípulo durante todos estos años y considero fundamental para poder asumir todas estas dimensiones que Gabriel nos explica, que no están, insisto, en esos tópicos comunes de la investigación en las ciencias sociales, sino que son distintas. Entonces, por ejemplo, cómo trascendemos del pensamiento a la sentisapiencia es algo que no se debería quedar simplemente en la expresión. ¿Por qué se debe trascender del sentipensamiento a la sentisapiencia? ¿Cuáles son los encuentros? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Y por qué hablamos de algo que en Gabriel es muy importante, tanto en su tono como en su argumento, y es en ir más allá, profundizar y profundizar y profundizar sobre los temas? Entonces yo en el chat, para quien lo quiere descargar, les dejé dos libros que me parecen importantes. El libro Peregrinación en Pos de Omega, de finales de los 90, particularmente el prólogo, creo que es una cosa muy importante para entender una de la perspectiva pensador social de Gabriel, y un ensayo publicado en la Universidad de El Salvador. Ahí está el repositorio, Caridad, Eros y Ágape. Ahí está el ensayo, es un ensayo corto, por ejemplo, donde se trabaja muy bien el tema del reconocimiento y la teoría.
Entonces, como dejarles esa invitación a que complementemos este espacio, por lo menos con estas dos lecturas, que van a ser capitales para que entendamos un poco más a Gabriel, y bueno, y anunciarles que pronto estará una primicia de la literatura, no por el hecho de que se publique, sino por el hecho de que es la otra novela, la metanovela, que será Marrano Congo Anime Scripta, que esperamos publicar de la mano del Atelier de Humanidades de Brasil con André Magnelli, pues ojalá antes de que culmine este año. Muchas gracias, maestro. Escucharlo siempre es realmente una fuerza para el espíritu. Gracias, Pavel. Perdón, porque ya estamos también por concluir. Lo que quisiera es señalar que esto que nos está ofreciendo Gabriel en esta mañana, realmente sí marca el inicio de una nueva ruta, así como hace 3 años estuvimos en esa ruta libertaria, ¿no? Por la educación, la ciencia y la cultura allá en esa región, allá de la frontera colombiana y venezolana, para recordar el discurso de Bolívar. Pues ahora también con este discurso, con esta conferencia tuya, Gabriel, estamos iniciando realmente una nueva ruta que será sin duda alguna una ruta que permitirá conocer y estudiar e invitar a la creación escénica en Latinoamérica con una mirada que no deje lugar así para que esté presente, ¿no? Ese misterio, ese enigma, sin querer mantener, ¿no? Esa división entre la América Latina, la América anglosajona, en fin, todo eso y más bien penetrar en la América profunda como nos has invitado, ¿no? Yo creo que esa es nuestra ruta, ¿no? Trabajar, estudiar, crear en la escena latinoamericana, tocando esa profundidad que está en nuestra entraña, ¿no? Y que tenemos todos los que, pues por alguna razón, nacimos en este continente, e inclusive aquellos que aunque no hayan nacido en este continente, lo sienten, lo pueden también vivir, ¿no? En su interior. Entonces, pues, damos ya por inaugurada, ¿no? Esta cátedra latinoamericana en teatrología. Invitamos, sí, bravo, invitamos a todos los que de verdad estén interesados en formar parte de esta cátedra de una manera permanente, sistemática, eh, eh, proponiendo un proyecto de estudio, de trabajo, que se irá también presentando en estas sesiones que por ahora están previstas de manera mensual. Tal vez las hagamos después de manera quincenal y en la medida de lo posible hasta semanal, ¿verdad? Semanalmente, y con la posibilidad de tener siempre un encuentro presencial, ya sea en el marco del Festival Internacional de Teatro Progresista de Venezuela o en alguno de los eventos que se organizan aquí en la Universidad Veracruzana, en México o en otro espacio del continente. Pero ya con esto, de verdad, estamos iniciando pues con una alegría, con un espíritu lleno de amor, porque eso es lo que nos ha contagiado esta mañana, querido Gabriel. Y si quieres tú cerrar también con alguna palabra, bueno, ya un gesto, eso. El gesto está y tu palabra, si quieres también, para No, cerrar. pues Domingo, primero agradecerte a ti por toda tu generosidad y sapiencia. Y escuchas, a los escuchas y a las escuchas por la paciencia para atender a este sartán dijéramos, entramados. Y bueno, decirles que lo llevo en el corazón, que quedaré pendiente y que cuente conmigo como un humilde servidor, como se dice en las cartas barrocas. Entonces, gracias de todo corazón.